Bueno, que ya saben mi nombre. Soy Leonardo Rodríguez. Mucho gusto. Sí, el gusto es mío. Bueno, más que todo quería charlar con ustedes debido a una interrogante que llevo haciendo a varias religiones, doctrinas, o bueno, denominaciones vamos a llamarlos. Y bueno, en este caso he intentado buscarles y bueno, tengo la oportunidad ya. Quería preguntarles cómo me pueden demostrar que ustedes son la Iglesia de Cristo. Creo que en la primera llamada yo ya les había hablado más o menos de qué más quería hablarles. Y bueno, este es mi interrogante. ¿Cómo me pueden demostrar que ustedes son la Iglesia de Cristo? Sí, gracias. Bueno, cualquiera puede hablar. Entonces, como, ah, hay una manera en la cual nosotros podemos saber si esto realmente es la iglesia de Jesucristo. No, está bien si podemos compartir un pequeño mensaje con usted ah, y explicarle un poco a poco, paso a paso. Sí, me Sí. parece Ok. muy bien. Sí. Y está bien si empezar con una oración. Ya, A ver, bueno, pues yo puedo hacerlo. Pues la primera cosa, todo de nuestra religión es Cristo. Pues la primera cosa y el centro de nuestra religión es que Dios es nuestro Padre celestial y Dios es un amoroso Padre y Él quiere para cada persona y cada de sus hijos a regresar a vivir con él. Y entonces somos sus hijos y Él quiere por cada de nosotros a tener bendiciones en esa vida y después de esa vida también, porque eso, um, Él uh, nos envió a su Hijo Jesucristo y también uh, Él nos da la oportunidad de vivir en familias y por medio de tu evangelio y podemos recibir más bendiciones como individuales y también como familias. Eso es una manera en que Dios nos mostrará su amor por cada de nosotros, y individualmente y en familias y en más grandes maneras. Sí, como dijo mi compañera, la manera en la cual nuestro Padre Celestial demuestra su amor es por medio de las bendiciones que nos brinda y por medio de nuestras familias también. Y sabemos que nuestro Padre Celestial en su infinita bondad y misericordia también envió en cada tiempo a profetas, ¿verdad? Quizás usted se acuerda de profetas antiguos y que están escritos en la Biblia. mm, sí, Sí. Y tenemos una escritura en la Biblia también um, y nos enseña como profetas y la importancia de profetas y como en este tiempo hay profetas y también creemos hay profetas ahora como mi compañero dijo. Y esa lectura está en Amós capítulo 3 versículo 7 y dice, ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Como en cada tiempo era muy importante poder tener profetas, ¿no? Había como Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, y en el Nuevo Testamento también, como cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él estableció su iglesia, ¿verdad? Por cuatro pilares fundamentales. Uno es un profeta, en ese tiempos era él, 12 apóstoles, el poder y la autoridad del sacerdocio de Dios para actuar en el nombre de él y la revelación. Entonces,
hay uno que es la autoridad del sacerdocio. Entonces, anteriormente los profetas también tenían esa autoridad para predicar el evangelio y administrar ordenanzas sagradas tales como el bautismo. Entonces, como con esos cuatro pilares, Jesucristo estableció su iglesia. ¿Sí? ¿Tiene preguntas sobre eso? Mencioné cuatro pilares. ¿Cuáles eran los cuatro pilares? El primero, Jesucristo, y 12 profetas y 12 apóstoles, y el sacerdocio como el poder y autoridad de Dios a actuar, efectuar milagros y ordenanzas, cosas así. Y el cuatro fue revelación, la habilidad por cada persona a recibir revelación por sí mismos y por algunas personas a recibir uh, revelación por su, no sé la palabra, sí, por sus responsabilidades, como una padre puede recibir revelación por su familia, pero solamente por su familia y por sí mismo. ¿Sí? Esos cuatro pilares. Bien. Y como dijo mi Eh, compañera, ujú. No, diga usted. Sí, como cada uno de nosotros recibe revelación personal. Entonces, como los profetas reciben revelación para todo el mundo. Ya. Eh, ¿Cómo, digamos, mm, ustedes son conscientes que hay más religiones en el mundo? Hay más doctrinas, denominaciones, enseñanzas de varias índoles. Cada uno tiene su historia de inicio y su historia de crecimiento, ¿no? Eh, Mediante ello, ¿cómo ustedes me pueden demostrar que, digamos, porque hay que admitir que la doctrina de los mormones es obviamente muy distinta, de hecho, para mí es única entre muchas religiones, y ya que incluso tienen un libro, bueno, aparte de la Biblia, tienen un libro que tienen, digamos, como suma preferencia, que es el libro de Mormón, y, y digamos, es que son libros que, o es un libro que por ejemplo, la Iglesia Católica o los protestantes no lo tienen, obviamente, porque, eh, digamos, la Biblia, por así decirlo, se hizo mucho más antes, y el libro de Mormón recién se hizo, digamos, en una época más moderna por José Smith. Bueno, entonces, eh, ¿cómo me pueden demostrar que esta religión, que para mí es única, es la verdadera? ¿Por qué no puedo decir? Porque ustedes me dieron cuatro pilares y veo que son, digamos, muy buenos, pero estos cuatro pilares también lo tienen los cristianos, los católicos, bueno, también tienen más pilares, más cosas, un poco más complejas, pero ¿cómo me pueden demostrar que ustedes los mormones son la iglesia de Cristo y por qué no puedo irme con otra? ¿No? Más allá del respeto a las creencias, o sea, yo me refiero a que si yo quiero ser sincero, quiero ser honesto y quiero irme a la religión verdadera, obviamente me tengo que ir a una, ya que no todas son iguales. Entonces, ¿por qué yo tendría que ir a la iglesia de ustedes? ¿Qué es lo que me garantice a mí que ustedes son la iglesia de Cristo? Porque pongamos que sea un reciente creyente, porque yo he sido ateo por un momento, por un tiempo. Entonces pongamos que yo he sido un reciente creyente, o soy un reciente creyente, y quiero saber cuál es la religión verdadera, ¿no? Quiero creer en Dios, quiero saber de Dios. ¿Por qué tendría yo que ir con ustedes? ¿O qué es lo que ustedes tienen que los demás
O sea, ¿por qué ustedes quieren la verdad? Ahí está, la pregunta ya es en que, ¿por qué ustedes quieren la verdad? Ahí está, Y tres. como poco a poco vamos a llegar ahí. Entonces, como Ya. estuvimos comentándole, como Jesucristo vino aquí a la tierra, estableció Ujú. su iglesia, ¿verdad? Por esos cuatro pilares. Sí, Sí. exacto. Y como usted dijo, hay muchas iglesias en el mundo ahorita y creemos que después la expiación de Jesucristo y su muerte y su resurrección, um, los 12 apóstoles ellos continuaron a predicar y enseñar a la gente sobre Jesucristo y sus enseñanzas, pero ellos, hay mucha gente no les gustan mucho, ¿sí? Y entonces los apóstoles murieron y entonces eso es el tiempo en que los cuatro pilares como revelación, sacerdocio, profetas y apóstoles y Jesucristo fueron quitados de la tierra y ahora, y eso es el tiempo de muchas iglesias y muchas personas como usted ah, fueron buscando por la verdad en sus vidas y Dios puede comunicar con ellos un poquito y compartir un poco de su luz, pero no hay la habilidad a efectuar ordenanzas y no hay habilidad por una persona a recibir revelación por todo el mundo solamente por sí mismos. Entonces, eso fue un tiempo en que se llama la gran apostasía y hay muchas iglesias y mucha confusión también y muchas personas buenas también. Entonces, creemos que hay una joven, se llama José Smith, um, y él también tiene una pregunta sobre qué iglesia es verdadera y dónde está la verdad en este mundo de confusión y de, de cosas malas, ¿sí? Él tiene el mismo pregunta. Como dijo mi compañera, es como usted, ¿verdad? Tiene la misma pregunta. Él tuvo también esta misma pregunta. ¿A cuál de las iglesias debería unirse? ¿O cuál de todas era la correcta? Y como, em, como dijo mi compañera, los cuatro pilares fueron perdidos y Dios quitó la autoridad del sacerdocio de aquí de la tierra. No había nadie que lo poseía. Entonces, como él, José Smith, estaba preocupado por la salvación de su alma, no sabía a dónde ir para recurrir o para recibir el perdón de sus pecados, ¿verdad? Entonces, como él leyó un pasaje de Escrituras en Santiago 1:5, y que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, en cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Y como esa escritura penetró hasta lo más profundo de su corazón, que hizo lo que Santiago 1 decía, ¿verdad? Porque él deseaba saber a cuál de las iglesias debería unirse. Y como él oró con todo su corazón, con toda su mente, porque más que nadie, Dios sabía la respuesta, porque sabemos que Él tiene toda sabiduría y todo entendimiento que ningún hombre puede tener, ni siquiera nosotros. Solamente Dios puede darnos esta respuesta y por medio de la oración. Él oró y él tuvo una magnífica experiencia, y quizás como no a muchos, pero fue algo muy, muy increíble y sé que eso es verdad. Entonces, eh, según... A ver. Entonces quiere decir que cuando los apóstoles, como ustedes bien dicen, cuando los apóstoles murieron, pasaron los años y la iglesia se fue corrompiendo, porque obviamente no solamente existieron los 12 apóstoles, existieron más discípulos y se estaba formando la iglesia, como lo vemos en el libro de Hechos. Eh, Surgió Pablo. Pablo impuso las manos sobre Timoteo para que así fluya este, ¿cómo se llama? La, ay, lo que viene en la mente. La imposición La, de manos.
no, no, no. La sucesión apostólica, entonces, eh, ¿qué pasó con la iglesia verdadera? O sea, si la iglesia verdadera era de los apóstoles y a su vez o sea, y a su vez eran constituida por los discípulos y ahí hubo un crecimiento en la iglesia. ¿Qué pasó con esa iglesia? ¿Dónde se fue? Básicamente, como me cuentan, que no, José Smith se preguntó, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? Y, y pues, no sé qué, o sea, ¿dónde está ese eslabón perdido de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros siglos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se corrompió? ¿Se destruyó? ¿Desapareció? ¿Cómo fue? Sí, como se compara a un espejo, ¿verdad? Es como no había, Jesucristo era el profeta en ese entonces, no había un profeta. Entonces, como la iglesia quedó así con los 12 apóstoles. Pero como las personas empezaron a llenar sus corazones de iniquidades, ¿verdad? Más prefirieron las cosas materiales que las espirituales. Entonces, como empezaron a matar a casi todo de ellos y como solo quedó así. Y como Dios vio que no había ninguna persona que tendría esta autoridad o ah, que tendría como una persona digna de poder obtener este sacerdocio, como fue quitado de la tierra. Y como la iglesia cayó, es como un espejo, ¿verdad? De muchos pedazos. Y es como de esa manera fueron formando muchas iglesias. Habían personas buenas, deseaban Entonces, como también, ujú, no siga deseaban hablando. como ah, deseaban también como tener algo en la cual ellos puedan como seguir recordando a Jesucristo, ¿verdad? Pero ninguna de ellas, que de esos pedazos de la iglesia, Ujú. tenía la verdad, ni tenía la autoridad del sacerdocio de Dios para actuar en su nombre. Entonces no había, pero como estuvimos contando, José Smith tuvo esta experiencia y dio como vio una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Exacto. Entonces, la iglesia durante el tiempo después de Jesucristo, pues no está en la tierra, no estuve en la tierra, porque fue corrompiendo y, como mi Ya, compañera dijo, hay muchas personas cuando pues personas tuvieron un pequeños piezas de la verdad, como ellos tuvieron este pieza y ellos tuvieron este pieza, pero no tuvieron todo. Entonces, gracias a José Smith, ahorita um, tenemos todo de la verdad en que Dios ha revelado. ¿Sí? Creemos que hay muchas otras cosas y misterios de Dios, pero Él no ha revelado a esos a nosotros. Entonces, ahorita, gracias a José Smith, Él restauró el Evangelio de Jesucristo. No es con- una nueva religión, es una misma religión de Jesucristo, la iglesia en el tiempo de Jesucristo. Es mismo porque no es reformó, solamente es una restauración de esta iglesia y este evangelio. bien. Sí, sí. Entonces, eh, queda claro que eh, el mal, por así decirlo, corrompió la iglesia en cierta manera en los primeros siglos. Ya. Eh, en Mateo 16-18, Pedro no, Jesús le dice a Pedro, yo que digo que tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi iglesia. Después dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahí ya lo demás, ¿no? Que le entrega las llaves, el reino de los cielos. Lo que haga aquí en la tierra será acá en el cielo, lo que saque aquí en la tierra será sacado en el cielo. Porque esa iglesia que Jesús dijo que no, no iba a ser prevalecida por las puertas heladas, por el infierno, por el mal, porque siglos después se corrompió de igual modo. Jesús se equivocó en decir que ni las puertas heladas prevalecerán contra ella. ¿Por qué se destruyó entonces? ¿O por qué el mal prevaleció contra la iglesia a pesar de que Jesús, no sabemos que Jesús no miente, Jesús es infalible? ¿Por qué Jesús, por qué no se cumplió lo que Jesús dijo? ¿Qué pasó con la iglesia que en los primeros siglos hay o sea, yo sé la respuesta, pero yo quiero, digamos, basarme en ustedes y veo un eslabón perdido entre todo ese tiempo de perdición, porque vamos a llamarlo así, todo ese tiempo de perdición de los primeros siglos hasta el siglo XIX, en que José Smith, em, digamos, tuvo una revelación una revelación divina y eh, fue encomendado para encontrar unas dos planchas, algo así, bueno, así lo relata la historia, y con inspiración divina logró, digamos, traducir el libro en lo que hoy llamamos libro de Mormón. ¿Qué pasó con, o sea, qué pasó con los dichos de Jesús en Mateo 16-18? ¿Qué pasó? Pues sí, como estuvimos diciendo, pero poco a poco vamos a explicarle un poco más. En el libro de Mormón, como quizás usted se pregunta, ¿verdad? No, no fue escrito por José Smith. Como sabemos, después de que él vio a Dios el Padre y a Dios Jesucristo, ellos dijeron que no se unieran a ninguna de las iglesias porque todos estaban en error, porque con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de él y enseñan como doctrinas falsas los mandamientos de los hombres, más negando el poder de él. Y dijo que no la siguiera. Y sí, pues eso, pues la cosa es difícil por cada persona recibir la verdad en sus vidas por medio de cosas intelectual y cosas como ciencia y política y cosas así. Por medio de esos es muy difícil para encontrar la verdad en nuestras vidas y tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero les Sí, di eso, ujú, pero yo les di una sí. cita bíblica, de Mateo 16-18. Ujú. Ahora, si nos basamos en historia sería genial, porque ahí sí entonces tendría un panorama completo de cómo realmente la iglesia no se destruyó, sino más bien fue creciendo y fue teniendo continuidad, como bien Jesús dijo en Mateo 16-18, que la iglesia no iba a ser prevalecida por el mal, es decir, no podía haber tenido contaminación porque si no Jesús sería un mentiroso. Entonces, si nos basamos en historia, sí habría continuidad. O sea, historia, ciencia, lo mismo, ¿no? Es parte de la ciencia. Entonces, pero bueno, es que dice que es difícil, bueno, entonces vamos a decir que es difícil. Pero justamente, no sé, en base al libro de Mormón, o incluso de la misma Biblia, como, ¿por qué, o sea, la iglesia a la final se corrompió en el pasar de los siglos? O sea, no, no comprendo la verdad cómo se pudo corromper. O sea, sabemos que Satanás siempre está
al acecho, ¿no? Y atacar a la iglesia, a los cristianos, a los fieles, sí, y se apartan, pero la iglesia no se destruye como tal. Los que están, digamos, dentro de la iglesia, nosotros obviamente nos podemos apartar y nos alejamos de la iglesia. Eso sí existe. Y también obviamente se alejan y al tratar de interpretar las escrituras por su propia cuenta se originaron muchísimas denominaciones y doctrinas. Eh, pero decir que la iglesia que fundó Jesús en base a Pedro se destruyó o se corrompió por el mal, me pone triste y también me pone un poco dudoso entonces de las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué Jesús mintió o se equivocó? Obviamente eso no puede ser, Jesús es infalible. Por eso a lo mejor hay una respuesta teológica un poco más compleja que yo no logro entender o no lo sé. Ujú. Sí, pues hay muchas cosas, um, la verdad es hay muchas cosas no sé, y mi compañera no sé también, pero um, una cosa yo sé Ujú. con todo de mi corazón y todo de mi mente y todo de mi cuerpo es Mm, esta iglesia es verdad y esa es la única iglesia es verdadera en todo el mundo y yo sé que eso mm, porque el libro de Mormón, el libro de Mormón. ¿Sí? Y eso es la manera en que podemos recibir respuesta. Y por medio de leyendo el libro de el Mormón y orando acerca de eso, eso es la manera en que usted puede recibir la respuesta. Y yeah. hay una escritura en el fin del libro de Mormón y dice, cuando recibís estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas esas cosas, y si perdís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, um, hay muchas cosas, no sé, hay muchas cosas en el mundo, no sé, hay muchas cosas de Cristo y del Evangelio, no sé, pero yo sé que ese libro es verdad, porque sé eso, yo sé esa iglesia es el mismo religión de Jesucristo en los otros tiempos. Y después Jesucristo murió, no sé exacto cómo pasó con su iglesia y con su evangelio. No sé exacto, pero yo sé que después, muchos años, um, esa iglesia fue restaurada. Y esa iglesia es la misma religión de Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo y el libro de Mormón, usted puede saber eso también. Como Yeah. vimos que y sé que Jesucristo es perfecto y sé que todas las palabras que Él dijo son verdad. Y sé que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. Y sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y como dijo mi compañera, nosotros no tenemos toda sabiduría. Y quien lo tiene es Dios, quien tiene todo ello. Y nosotros podemos preguntar y orar para saber a Él directamente si esto realmente es verdad. Pero algo que podemos hacer es como la fe también es acción, ¿verdad? Entonces, si estamos dispuestos a por si esto realmente es la iglesia verdadera, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber si realmente eso es así? Entonces, si yo quiero saber, debo asistir o debo leer el libro de Mormón para saber. Que sabemos que si Sí, usted acá lee está. el libro de Mormón Acá está. y ora para saber si eso es verdad, Acá está el libro Mormón. entonces Sí lo leo. va a poder obtener esa respuesta realmente. Y como he podido tener ese testimonio en mí, y como dice la escritura, y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Él va a ser el que va a confirmar si esto realmente es verdad.
no esperando señales, sino confirmación por medio del Espíritu Santo, porque señales hay muchas. Tenemos las Sí. Escrituras, el libro de Mormón especialmente, y el testimonio más grande cuando Jesucristo vino aquí a la tierra. Y sé que esta es la iglesia verdadera. Y como Ya. muchos dirán que somos mormones, pero realmente no, somos la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Nos conocen como mormones por el libro de Mormón, pero Mormón realmente fue un profeta llamado por Dios, al igual que José Smith también. Realmente sé que él fue un profeta llamado por Dios, y que no fundó o escribió el libro de Mormón. Él fue quien restauró la iglesia de Jesucristo que alguna vez se ha perdido de la tierra, y que él tradujo por el poder y la autoridad de Dios, por el don de lenguas, el libro de Mormón. Y sé que si usted lee y sabe por usted mismo al orar a nuestro Padre Celestial, usted va a poder obtener una respuesta. Y sé que va a ser así por medio del Espíritu Santo. Bien. Ya está bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Igual modo por su tiempo de explicarme. De verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues entonces, eh, ese era mi interrogante. Nada. Ok, pues también tenemos como, como cuatro otras lecciones y cuatro otros solamente como ah, presentaciones de nuestras creencias. Y si tiene interés en esos, podemos fijar una otra lección ahorita, si tiene interés. Ya no hay ningún problema, normal. Ah, solamente que, no, normal, no tengo ningún problema. Sino que, como le decía, tenía, bueno, ese era mi interrogante más grande, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser religioso en la iglesia de Cristo? Y ya, a lo mejor quizás es una pregunta un poco difícil, lo admito porque en un inicio también para mí fue difícil encontrar respuesta a esto porque es bien compleja y muy, ¿cómo decirlo? Muy, eh, ay, se me fue el término. Es muy, ay, no me acuerdo, pero es bien difícil, muy complejo, muy difícil y entiendo que quizás haya un poco de dificultad para responder esta pregunta tan enigmática. Pero bueno, está bien. Si algo más me quieren decir, yo con todo gusto les escucho. Ok. Pero usted orará y leerá en el libro de Mormón para saber si esto es verdad. Ah, sí, acá tengo el libro mormón, no tengo ningún problema, yo estoy abierto con ustedes, más que ustedes, Claro que sí. mejor para mí. Realmente sí sabemos que si usted lee y sabe por usted mismo si el libro de Mormón es verdadero, usted va a saber por usted mismo que realmente José Smith fue un profeta llamado por Dios. Y es que si usted sabe que José Smith fue un profeta llamado por Dios, usted va a saber por usted mismo, por medio del Espíritu Santo, que eso realmente es la iglesia de Jesucristo. Ya, Pues muchas gracias por su tiempo y eso es todo que queríamos a compartir con usted en el nombre de Jesucristo. Y y bueno, eso es todo. Debo decir que esperaba un poquito más de consistencia en su respuesta. Eh, mm, Siento que debería hablar con alguien que sepa más, porque, bueno, en este caso ha sido con unos misioneros. Sin embargo, es que creo que debería hablar con alguien que sepa mucho más, porque yo no quiero debate. Por eso no he hecho debate más parecido a un interrogatorio. O más que todo hacerles pensar un poquito, ¿no? Porque, o sea, el hecho de que deberían saber responder por qué la iglesia, o su iglesia, la iglesia de los mormones, bueno, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera, ¿no? En medio de tantas iglesias, deberían saber responder. Es una crítica constructiva, porque incluso entre católicos, muchas veces uno le pregunta, ¿cómo sé que tu iglesia, ay disculpen, cómo sé que tu iglesia es la iglesia de Cristo?
Y los católicos no saben responder. O sea, no están preparados para responder o abogar, no abogar, sino responder cuestiones de su fe. Entonces eso es peligroso porque por eso cuando un protestante se acerca a un católico para predicarle, piensan que no saben nada absolutamente de la Biblia. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos fama de eso. Tenemos fama que no sabemos ni una pizca de la Biblia, que nos dejamos, bueno, obviamente no así, pero que somos fácilmente capaces de ser convencidos y, y ser llevados a una secta protestante a la final. Eso que no debe ser así, debemos saber por qué creemos en lo que creemos, por qué tenemos la fe católica y por qué la defendemos también. Para eso existe la apologética. Todo católico debe tener al menos un conocimiento básico en apologética. Al menos básico, al menos básico, al menos que en sus respuestas. Ya si quiere profundizar, pues mucho mejor. Y ya así que digamos conversaciones un poco más avanzadas, incluso llegar a hacer reflexionar a la persona, hacerse cuestionar por qué realmente está creyendo en lo que cree sin fundamento. Bueno, pues ha sido un gusto. Voy a tratar de buscar una persona más preparada y para que me pueda responder esta pregunta. De todos modos, ¿con qué fin hago esto? Lo hago porque quiero escuchar y a la vez que escuchen ustedes las respuestas que dan estas personas cuando se les pregunta cómo puedo saber que ustedes son la iglesia de Cristo. Porque como digo, un cristiano reciente es la primera pregunta que haría. Miren, cuando uno es cristiano recién, o sea, después de pasar del ateísmo al cristianismo, a través de estudio o porque, no sé, porque deciden que el ser humano de manera innata busca lo espiritual, dicen ya está, voy a creer en Dios. Ya. Se decide por el cristianismo. Claro, es un proceso más complejo en el ateísmo, pero eh, el problema está en que uno dice, ay, ¿dónde está la religión verdadera? ¿Dónde está? Y no lo vea, no lo haya, porque todos, todos son un conjunto ¿cómo llamarlo? De doctrinas y que todos son radicalmente distintos. Y uno dice, pucha, ¿dónde están? ¿Dónde está la iglesia verdadera? No la encuentran. Entonces terminan pensando que todos son iguales, terminan pensando que todos están divididos, terminan pensando que Dios no podría existir porque existen muchas doctrinas y no se ve la verdad en ninguna. Lamentablemente se llega a pensar así y a la final se vuelve otra vez ateo. Pero bueno, es que espero que les haya gustado este video. Voy a seguir subiendo más contenido. El próximo domingo, no, el próximo lunes estoy subiendo un nuevo video sobre un debate que he tenido con una persona. Falta la segunda parte, tengo la primera parte, falta la segunda parte. No les quiero decir con qué cerca protestante ha sido, pero es que sí es un debate, es que sí es un debate. Es que no ha sido un debate, es que ha sido más un cuestionario, que no está mal, más bien me ayuda a mí como a ellos para reflexionar sobre nosotros mismos. Y ya, eso es todo. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Hasta pronto.